Reporte 100. Le agradezco al periodista de investigación Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y quien le ha dado puntual seguimiento y fue el primero en publicar investigaciones sobre el caso Odebrecht en México, en el caso de corrupción que ahorita está en la agenda de todos los medios de comunicación del país y que está en la agenda del propio gobierno. Le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Un gusto saludarte. Gracias, Raúl, por tomar esta llamada. ¿Cuántos presidentes de otros países, cuántos altos funcionarios de otros países han sido señalados y procesados? México estaba en la cola hasta ayer, que ya se maneja el nombre de Enrique Peña Nieto en el caso de Odebrecht, Raúl. Bueno, prácticamente en todos los países de América Latina donde Odebrecht estuvo involucrado en actos de corrupción, que son 12 países, sumando también un par de naciones de África. En prácticamente todos hubo implicaciones o involucramiento de la alta clase política. En el caso, por ejemplo, de Perú, pues se involucró a por lo menos 4 presidentes. Uno de ellos incluso falleció se suicidó cuando apenas se le estaban fincando responsabilidades. Uno más cayó, ¿no? O sea, fue un asunto de sismo político en aquel país. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Brasil, donde ministros, diputados, como ahora estamos viendo en el Congreso, hubo compra de votos. En otras naciones no llegó a presidentes, pero sí tocó a secretarios de Estado. Y las únicas excepciones y deshonrosas excepciones habían sido Venezuela y México, donde pues a pesar de que había señalamientos, acusaciones, pues no se habían fincado responsabilidades o no había imputaciones directas que hayan propiciado la apertura de casos o de investigaciones en concreto sobre personajes de la alta política mexicana. En la declaración o denuncia que presentó ayer Emilio Lozoya, es bien importante subrayar que no solo involucra a Enrique Peña Nieto, sino que también involucra al expresidente Felipe Calderón, al hacer referencia de que se dieron beneficios indebidos en la planta de Etileno 21, y esto se firmó en el año 2010, cuando era presidente Felipe Calderón, y esas condiciones ventajosas para la filial petroquímica de Odebrecht las firmó el gobierno de Felipe Calderón. Lo único que hicieron los gobiernos siguientes, el de Peña Nieto y también en el gobierno de López Obrador, fue darle continuidad a las condiciones de ese contrato, pero las condiciones ventajosas vienen del sexenio de Calderón, y cuando hace referencia a Lozoya a beneficios indebidos, bueno, pues está señalando directamente al gobierno de Calderón. Entonces yo diría que la acusación de ayer es muy contundente, muy fuerte, porque involucra a 2 presidentes o 2 expresidentes, a ministros o secretarios de Estado y a diputados de por lo menos 2 partidos políticos, legisladores de por lo menos 2 partidos políticos. Sí, todavía no se sabe quiénes son los que citó Emilio Lozoya o a quienes denunció Emilio Lozoya. Hoy el periódico Milenio saca en su portada algunos nombres. No sé si Milenio tuvo acceso a la denuncia o tuvo alguna fuente para señalar, ya particularmente dice a José Antonio Meade, a Ricardo Anaya, a Luis Vega, a José Murat. También menciona la nota de Milenio esta mañana a los ex senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, y también al panista José Luis Lavalle Mauri. ¿Te suenan estos nombres, Raúl Olmos? Bueno, eran los personajes que se habían venido ventilando en las filtraciones que se dieron a partir de que se dio la extradición de Lozoya. Sí. Porque hay que recordar que él dio una declaración previa en España, y ahí se empezaron a ventilar nombres, ¿no? Luego hubo una serie de filtraciones acerca de lo que él iba a declarar ante la fiscalía, y bueno, los nombres que ahora se ventilan pues son la confirmación de lo que ya había dicho anteriormente, ¿no? Sí. Efectivamente todo apunta a esos personajes, pero yo creo que no serán los únicos. Esto, digamos, es como apenas cómo va a ir cayendo
cómo van a ir cayendo las fichas de dominó, ¿no? Y se irán en cascada, conociéndose pues más nombres y involucrando a más personajes. Entonces, porque además hay algo bien importante que hay que subrayar. Los montos que ayer dijo el fiscal general de la República son una barbaridad, es una cantidad gigantesca de recursos que fueron destinados tanto para la cuestión electoral como para la cuestión de compra de votos. Se habla de más de alrededor, si sumamos las cifras que fue dando en forma suelta, son alrededor de 500 millones de pesos. Tan solo en la campaña electoral es el doble de lo que hasta ahora se había dicho. Las confesiones de directivos de Odebrecht apuntaban a que ellos habían aportado en 2012 $4 millones, que equivalían en ese año a 50 millones de pesos, y ayer Lozoya habló de 100 millones de pesos, el doble de sobornos de los que hasta ahora se conocían. Y en el caso de la reforma energética o de las reformas estructurales, pues los montos son todavía mucho mayores, 400 millones de pesos es una cantidad gigantesca que es muy difícil que haya quedado en manos de pocas personas, como ayer se mencionó. Ayer se mencionaban 6 legisladores, un líder de un partido político. Pues si uno divide esas cantidades entre esas 6 personas, pues les tocaría de 80 millones por ahí. Bueno, pues ese dinero es previsible que no haya quedado en esas manos, sino que se haya diluido en más personajes de la reforma energética o en más legisladores, porque pues se requería el voto mayoritario para sacar adelante estas reformas, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser apenas el inicio del involucramiento de mucho más personajes de la clase política nacional. Sí, se oye muy bonito para que sea verdad. No sé, me parece así como increíble que esto esté pasando ahorita en México. Raúl Olmos, ¿tú crees realmente que vaya a haber un maxi proceso? Bueno, existen los elementos para que esto se dé, porque estamos hablando del involucramiento de al menos 2 sexenios, de al menos 2 expresidentes, de una cantidad de secretarios de Estado que se podría ir multiplicando, de una gran cantidad de legisladores, ¿no? Esto ya lo hemos visto, lo vimos en Brasil, hay que voltear hacia atrás, y en Brasil, poco antes de que explotara el caso Lavallato, había ocurrido la compra de votos en el Congreso para impulsar reformas a modo, reformas dirigidas. Entonces hubo ahí una compra masiva de votos que incluso llevó a la cárcel a legisladores, a exministros del entonces presidente Lula, como el señor José Dirceu, y esto pues parece como que se estuviera replicando la historia brasileña en nuestro país. Sí. ¿De qué depende que esto prospere? Depende muchísimo de las pruebas con que se cuenten, porque si solamente hay dichos, como hasta ahora ha venido ocurriendo, los dichos y las acusaciones en este caso de Emilio Lozoya, pero si no se sustentan con testimonios, pero sobre todo con pruebas documentales, pues esto se podría tambalear, ¿no? Sí. Por lo pronto, en el tema electoral, pues ese es un asunto que ya no podrá ser castigado, por muy fuerte que suene. 100 millones de dólares, de pesos inyectados a la campaña de 2012 no se castigarían porque el delito prescribió a los 5 años de que se cometió, es decir, en 2017-2018, y donde sí podría iniciarse una acusación formal sería por una cuestión de delincuencia organizada, por una cuestión de lavado de dinero, que son por los delitos por los que se le está acusando a Emilio Lozoya. Esto podría ser extensivo también a Peña Nieto y a Videgaray. Ahora, la conferencia que dio, el mensaje que dio el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, ayer, no viola el debido proceso, es decir, es usual en el sistema de justicia penal, en el nuevo sistema de justicia penal, bueno, que ya no es tan nuevo, que el que tenemos ahorita vigente, que dé una declaración en ese sentido, revelando datos de una denuncia, en este caso la de Emilio Lozoya, y señalando, no con nombres, pero sí con cargos, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray? Bueno, hubiera incurrido en una falta grave si hubiera dicho los nombres de los involucrados. Todo eso nosotros lo hemos sacado por conclusión como periodistas. Cuando dicen un expresidente, un ex secretario de Estado, pues uno saca de inmediato la conclusión de que se trata de Peña Nieto y Videgaray. Sí. Asimismo, en los legisladores, pues incluso subrayó él, dijo, omito los nombres y me los mantendré bajo reserva hasta concluir estas diligencias. Yo creo que en ese aspecto fue muy prudente Gertz. No creo que ahí haya elementos como para tirarle
tirar el ¿Será caso, posible ver el video que presentó? Es decir, ¿hay posibilidad de conocer ese video? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que a él le gustaría, como a muchos mexicanos, ver ese video, porque ayer, dice Alejandro Gertz Manero, dijo que Emilio Lozoya aportó un video y varios recibos. Pues yo creo que eso lo vamos a conocer, desgraciadamente, por cómo hemos venido conociendo algunas de las informaciones que ha sido a través de filtraciones de la defensa. La defensa el fin de semana, por ejemplo, difundió, filtró, aunque ellos digan que no hayan sido, un audio donde se escucha al exgobernador o al gobernador de Querétaro hablando con un panista y haciendo referencia a un funcionario de Peña Nieto. Eso, pues, cuando uno escucha la grabación, pues pareciera como que está dirigida, como que es una filtración a modo, ¿no? Adrede, para tratar de influir en la opinión pública. Entonces esto, los nombres que ahora conocemos de los legisladores involucrados, pues también se dieron a través de filtraciones que uno sospecha que fueron de la propia defensa de Lozoya. Entonces yo no dudo que también el video termine siendo filtrado, pero además como una forma de ensuciar el asunto y de tener elementos para tratar de tirar la acusación contra Emilio Lozoya, diciendo, bueno, pues está dando a conocer públicamente pruebas que deberían de estar bajo resguardo de la Fiscalía, y pues ese podría ser incluso un ardid de la defensa para tratar de tumbar el caso, ¿no? Yo no dudo que el video lo conozcamos pronto, pero no por parte de la Fiscalía, sino a través de alguna filtración. ¿Qué efectos puede tener esto si se comprueba que se compró a senadores y diputados con la reforma energética y la reforma electoral? Es decir, pudiéramos pensar en que se va a caer la reforma energética y la reforma electoral, que se pudiera realizar algún proceso legal ahí para dejar sin efecto las reformas que se aprobaron mediante sobornos. No, pero yo creo que le da los elementos al Congreso actual para revertir esa reforma, con ese argumento de que es una reforma amañada, una reforma tramposa, y bueno, pues ya tendrían todos los elementos para tratar de echarla atrás, ¿no? De revertirla. Sí. Raúl Olmos, pues es una historia que se está escribiendo, que indudablemente pues será tema en los próximos meses, en los próximos años. En otros países, ¿cuánto ha durado este proceso hasta llegar a sentencias, hasta llegar a encarcelamientos? Y aquí en México, ¿cuándo estimas tú, con base en los tiempos de la justicia mexicana, que pudiéramos ver a alguien en la cárcel? Bueno, en otros países se ha dado en forma muy acelerada porque se han estas figuras de delaciones premiadas o de testigos colaboradores, que es un poco parecido a lo que ha venido tratando de ganar Emilio Lozoya, que es se confiesan los delitos, se aportan pruebas, se involucra a más personajes. El hecho de que haya confesiones y de que haya pruebas contundentes, como eso ocurre en otros países, pues eso acelera los procesos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Perú, en menos de 2 años, pues gran parte de la trama se conoció, ¿no? Esto se conoció, recordarás, en diciembre de 2016, cuando en un tribunal de Estados Unidos Odebrecht confesó haber pagado sobornos en 12 países, y de ahí, por ejemplo, en el caso de Perú, que es uno de los casos que más conozco, empezó o se derivó la investigación, y a los 2 años ya había procesados y ya había personas encarceladas. Entonces, algo similar pudiéramos vivir en nuestro país. Yo no le daría más de 2 años si es que efectivamente hay pruebas contundentes, ¿no? Eso, digamos, es lo que a mí me mantiene con cierto escepticismo, de que no vaya a quedar solamente en los dichos, en una mera llamarada de petate, y que no se aporten las pruebas y no se pueda sustentar las acusaciones y por tanto no se castigue a los involucrados. Raúl Olmos, muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos en contacto. Con mucho gusto. Hasta pronto. Es periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Reporte 100.